Creí que por fin me querían, pero en el aeropuerto revelaron la verdad: el viaje era gratis para mí solo si cuidaba a los gemelos día y noche. Era mi pago por la invitación. Mi nombre es Karina. Hasta hace poco, si alguien me hubiera preguntado cómo era mi vida, probablemente habría respondido con un encogimiento de hombros y un simple normal. Vivía en Monterrey, en la misma casa donde crecí, con mis padres. Tenía un trabajo estable en una empresa de logística, un trabajo que pagaba las cuentas, pero que rara vez encendía una chispa de emoción en mi alma. A mis 25 años, mi existencia se sentía como una línea recta, predecible y sin sobresaltos. Pero, normal, es una palabra engañosa. A veces, es solo una manta que usamos para cubrir las grietas y los desniveles que se forman lentamente bajo nuestros pies. La noche de mi 25º cumpleaños, la manta comenzó a deshilacharse. La celebración fue en casa, como siempre. El olor a pastel de chocolate y a las enchiladas de mi mamá, Pilar, llenaba el aire. La sala estaba decorada con los mismos globos y serpentinas de todos los años. Mi hermana mayor, Lorena, 7 años mayor y el sol brillante alrededor del cual giraba el universo de nuestra familia, estaba allí con su esposo, Marcos, y sus 2 torbellinos gemelos de 7 años, Tadeo y Benicio. Los regalos fueron predecibles: un suéter de una tía, un libro de un primo, el perfume que usaba desde la preparatoria. Sonreí, agradecí y apilé las cajas en una esquina. Pero entonces, mi papá, Gerardo, carraspeó, captando la atención de todos. Y ahora, dijo con un aire teatral, un regalo de parte de tu hermana, tu mamá y yo. Lorena se acercó con una sonrisa radiante, esa sonrisa que siempre parecía decir, mira qué maravillosa soy, y me entregó un sobre grueso y elegante. Mis manos temblaron un poco al tomarlo. Era pesado, importante. Dentro, encontré un fajo de papeles impresos. El logo de un resort de 5 estrellas en Cancún me deslumbró. Billetes de avión. Una reservación para 4 adultos y 2 niños. Para la próxima semana. Mi corazón dio un vuelco. Miré a mis padres, a mi hermana. Sus rostros resplandecían de expectación. Las lágrimas picaron en mis ojos. ¿Es en serio?, susurré. Claro que sí, hija, exclamó mi mamá, abrazándome. Unas vacaciones familiares. Todos juntos. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, sentí una oleada de calor genuino. No era el calor sofocante de la obligación, ni el calor tibio de la cortesía. Era la calidez de sentirme incluida, de ser vista. En esa familia, yo siempre había sido el personaje secundario, la hija responsable y silenciosa que existía en las sombras de la deslumbrante Lorena. Pero esto se sentía diferente. Un gesto tan grande, tan generoso. No sé qué decir, logré articular, abrazando a mi papá, quien me dio unas palmaditas torpes en la espalda. Gracias. De verdad, gracias. Esa noche, en mi habitación, sostuve el boleto de avión bajo la luz de mi lámpara de noche. Cancún. Nunca había estado. Nunca había podido permitírmelo. Cada peso que lograba ahorrar iba a un frasco de vidrio escondido en mi armario, un frasco etiquetado como Fondo para la Libertad. Dentro no había solo billetes, sino un sueño: pagar la certificación internacional en gestión de la cadena de suministro. Era un curso caro, intensivo, pero era mi boleto de salida. Mi pasaporte a un mejor trabajo, a un mejor sueldo, a un departamento propio lejos del peso constante de las expectativas familiares. Era mi plan de escape. Miré el boleto y luego el frasco. Por un momento, el sueño de la certificación pareció menos urgente. Quizás, solo quizás, este viaje era el comienzo de algo nuevo. Una señal de que ya no necesitaba escapar, de que finalmente había encontrado mi lugar en mi propia familia. Quizás, pensé con una esperanza tonta y frágil, podía posponer mi libertad por un gesto de amor. Solo es posponerlo un poco, me dije a mí misma, mientras Marcos, mi cuñado, entraba a la sala para anunciar con orgullo que había conseguido una gran oferta en el hotel, una suite con vista al mar.
No mencioné que había escuchado a mi madre susurrarle a mi tía por teléfono que Marcos había sido degradado en su trabajo y que necesitaban mantener las apariencias. En ese momento, elegí ignorar la pequeña y fría piedra de inquietud que se asentaba en mi estómago. Elegí creer en la magia de un boleto de avión. No sabía que, en realidad, no era un regalo, sino el prólogo de una guerra que estaba a punto de declarar. Esa noche, el sueño me fue esquivo. Di vueltas en la cama, con la mente zumbando por la emoción del viaje. Pero la alegría era como una capa fina de pintura fresca sobre una pared vieja y agrietada. Pronto, las fisuras del pasado comenzaron a mostrarse, y los recuerdos, esos fantasmas persistentes que uno intenta encerrar bajo llave, encontraron la forma de salir. Mi habitación se convirtió en un museo personal, y cada objeto parecía susurrar una historia de injusticia. Me senté en la cama y miré el diploma de mi carrera técnica colgado en la pared. Estaba un poco torcido. Me levanté para enderezarlo, y mis dedos rozaron el marco barato de plástico. La imagen de la boda de Lorena apareció en mi mente, tan vívida como si hubiera sido ayer. Tenía 18 años. Lorena, con 25, se casaba con Marcos. Quería una boda de cuento de hadas, y mis padres estaban decididos a dársela. Recuerdo las conversaciones en susurros, las calculadoras sobre la mesa de la cocina, la palabra, préstamo, flotando en el aire como una nube de tormenta. El resultado fue un evento extravagante, un jardín lleno de flores blancas, un vestido que costó más que mi primer coche, y cientos de invitados bebiendo champán. Mis padres sonreían en las fotos, pero yo sabía que detrás de esas sonrisas había una nueva y pesada deuda. Un año después, fui yo quien se sentó a la mesa de la cocina. Les mostré el folleto de mi carrera técnica en logística. No era una universidad prestigiosa, pero era práctica, era asequible, era mi camino. La sonrisa de mi padre fue tensa. Hija, nos encantaría ayudarte, dijo, pero después de la boda de tu hermana, las cosas están un poco apretadas. Me ofrecieron pagar una fracción de la matrícula. El resto, tuve que conseguirlo yo. Pasé los siguientes 2 años dividiendo mi vida. De día, era una estudiante que intentaba concentrarse en diagramas de flujo y gestión de inventarios. De noche, era una mesera en un restaurante ruidoso, con el pelo oliendo a grasa y los pies hinchados y adoloridos. Recuerdo llegar a casa a la 1 de la mañana, con el sonido de los platos chocando todavía en mis oídos, y ver la luz de mi escritorio encendida, recordándome que aún tenía que estudiar para un examen. Mientras tanto, las fotos de la luna de miel de Lorena en Europa adornaban la repisa de la chimenea. Nadie pareció notar la ironía. Mi mirada se desvió hacia mi teléfono, oscuro sobre la mesita de noche. La pantalla apagada no podía ocultar los cientos de fotos de mis sobrinos que contenía. Los quería, por supuesto que sí. Pero mi amor por ellos había sido convertido en un arma en mi contra. Cuando nacieron Tadeo y Benicio, la casa se llenó de una nueva energía. Y mis fines de semana, mi único respiro del trabajo y el estudio, desaparecieron. Todo comenzó con un, Karina, ¿podrías cuidarlos solo un par de horas? Necesito ir al supermercado. Esas 2 horas se convirtieron en 4, luego en una tarde entera. Pronto, se convirtió en una expectativa no declarada. Cada sábado y domingo, Lorena aparecía en la puerta. «Ay, hermanita, qué bueno que estás aquí», decía, dándome un beso rápido en la mejilla mientras empujaba a los niños dentro. «Marcos y yo estamos agotados. Vamos a ir al cine para despejarnos un poco. Volvemos más tarde». Y así, mis planes de salir con amigos, de estudiar en la biblioteca o simplemente de dormir hasta tarde, se evaporaban. Me perdí cumpleaños, reuniones, la oportunidad de tener una vida social normal para una chica de 20 años. Si alguna vez me atrevía a protestar, la respuesta era siempre la misma, pronunciada por mi madre con un tono de decepción. «No seas egoísta, Karina. Es tu hermana. La familia se apoya». Apoyar. La palabra se sentía hueca. Apoyar, para ellos, era un verbo unidireccional. Fluía de mí hacia Lorena, pero nunca al revés. Finalmente,
me levanté y caminé hacia el armario, abriendo la puerta. En el fondo, debajo de una pila de suéteres viejos, estaba el frasco de vidrio. Mi fondo para la libertad. Lo saqué y lo sostuve. Los billetes dentro parecían susurrarme, recordarme mi objetivo. El recuerdo más doloroso, el que solidificó mi estatus de invisible, llegó hace 2 inviernos. Me había contagiado de una gripe terrible. Tenía fiebre, escalofríos, y cada hueso de mi cuerpo dolía. Estaba acurrucada en mi cama, sintiéndome miserable, cuando mi madre entró en la habitación. No traía una sopa caliente ni una manta extra. Karina, mi amor, dijo, su voz falsamente dulce. Lorena tiene boletos para un concierto esta noche. Son para su aniversario y no los puede cancelar. ¿Podrías cuidar a los niños? Solo serán unas horas. Mamá, no puedo, le supliqué, mi voz era un graznido ronco. Me siento muy mal. Tengo fiebre. Ella frunció el ceño. Puso una mano en mi frente, pero fue un gesto mecánico, sin calidez. No está tan alta. Tómate un paracetamol. Los niños pueden ver la tele contigo en tu cama. Por favor, hija. Es importante para tu hermana. Esa noche, mientras Tadeo y Benicio saltaban en mi cama, haciendo que cada rebote enviara una onda de dolor a través de mi cabeza, entendí mi verdadero papel en esa familia. No era una hija. Era una herramienta. Un recurso conveniente. Un plan B siempre disponible. Mi bienestar, mis necesidades, mi salud, todo era secundario al más mínimo capricho de Lorena. Sostuve el frasco de vidrio contra mi pecho, sintiendo el frío cristal contra mi pijama. ¿El viaje a Cancún era realmente un regalo? ¿O era solo una herramienta más sofisticada, un recurso más caro para un propósito que aún no alcanzaba a ver? Devolví el frasco a su escondite y volví a la cama. La emoción se había disipado, reemplazada por una vieja y familiar sensación de alerta. La guardia que había bajado por unas horas, ahora estaba de nuevo en su puesto, vigilante y desconfiada. En los días siguientes, intenté con todas mis fuerzas ahogar esa voz de alerta bajo una marea de optimismo forzado. Me repetía a mí misma que estaba siendo paranoica, que el pasado no tenía por qué definir el futuro. Me concentré en los aspectos positivos, el sol, el mar, la idea de no tener que ir a la oficina durante una semana. Incluso me compré un traje de baño nuevo, un pequeño acto de fe en que este viaje sería para mí. Pero las banderas rojas comenzaron a aparecer, pequeñas al principio, casi imperceptibles, pero luego más grandes y ondeando con una insistencia imposible de ignorar. La primera llegó por teléfono, 2 días después de mi cumpleaños. Era Lorena. Hermanita. ¿Estás emocionada?, preguntó, su voz cantarina. Mucho, respondí, sinceramente. He estado viendo fotos del hotel y se ve increíble. Sí, es genial. Oye, un favorcito. Cuando hagas la maleta, ¿puedes comprar y meter tú el bloqueador solar para los niños? El que es especial para piel sensible, factor 50. A mí siempre se me olvida. Claro, dije, aunque un pequeño nudo se formó en mi estómago. ¿No prefieres traerlo tú para tenerlo a mano? Ay, no, qué flojera. Tú tienes más espacio en tu maleta. Gracias, eres la mejor. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono. Era algo pequeño, insignificante. Pero se sentía como el primer ladrillo en la construcción de una vieja y conocida pared. Unos días después, volvió a llamar. Esta vez, el tono era más práctico, menos festivo. Karina, ¿ya revisaste la página del resort? Necesito que veas los horarios del club infantil. Tadeo y Benicio solo comen a sus horas, así que tienes que planificar sus actividades en torno a sus siestas y comidas. La palabra, tienes, me golpeó. No fue, ¿podrías? Ni, ¿te importaría? Fue una orden. Pensé que quizás podríamos ir todos juntos al club infantil, sugerí tímidamente. Hubo una pausa.
Bueno, sí, claro, dijo Lorena, su voz perdiendo un poco de su brillo. Pero ya sabes, Marcos y yo realmente necesitamos un descanso. La idea es que podamos relajarnos, quizás ir al spa, tener una cena romántica. Por eso es tan genial que vengas tú. Para que nos ayudes con eso. Ayudar. Allí estaba de nuevo esa palabra, disfrazando la explotación con un velo de cooperación familiar. El nudo en mi estómago se apretó. La gota que casi derrama el vaso llegó el fin de semana antes del viaje. Estaba en mi habitación, tratando de decidir qué libros llevar, cuando mi madre entró sin tocar. Karina, dijo, sentándose en mi cama. Estuve hablando con tu hermana. Está un poco preocupada por el vuelo. Ya sabes cómo se ponen los niños en los aviones. Asentí. Lo sabía muy bien. Así que pensamos que sería mejor si en el avión te sientas tú en medio de los dos, continuó, como si estuviera anunciando el plan más brillante del mundo. Así Lorena y Marcos pueden sentarse juntos y descansar un poco antes de llegar. La miré, incrédula. Mamá, es un vuelo de 3 horas. ¿Ni siquiera en el avión pueden cuidar de sus propios hijos? La cara de mi madre se endureció. El tono cálido desapareció, reemplazado por el filo de la decepción. Karina, no empieces. Es un pequeño favor. Tu hermana está muy estresada. Creí que estarías feliz de ayudar, especialmente después de que te regalamos este viaje tan caro. La amenaza velada colgaba en el aire. Sé agradecida. No te quejes. Te lo estamos dando todo. Esa noche, incapaz de soportar más la creciente ansiedad, llamé a la única persona en el mundo que parecía verme como un ser humano completo, mi tía Beatriz, la hermana menor de mi papá, que vivía en Guadalajara. Le conté todo, el regalo, mi esperanza inicial, y la lenta acumulación de favorcitos. Ella escuchó en silencio, solo interrumpiendo con algún ajá o entiendo. Cuando terminé, hubo un largo suspiro al otro lado de la línea. Mija, dijo tía Beatriz, y su voz era una mezcla de cariño y acero. Escúchame bien. Esos no son favores. Son responsabilidades que te están endosando. Que no te engañen con un boleto de avión. No te están regalando nada, te están contratando y ni siquiera te van a pagar. Ese viaje me huele a trampa. Pero, tía, quizás estoy exagerando, dije, aunque mi propia voz sonaba débil y poco convincente. Solo quieren que les eche una mano. Karina, mi niña, dijo suavemente. Una cosa es echar una mano y otra muy distinta es ser la mano de obra. Cuida tu dinero y, más importante, cuida tus sueños. No dejes que te convenzan de que tu único valor es lo útil que eres para ellos. Colgué el teléfono sintiendo un escalofrío. Cada palabra de mi tía había sido una verdad que yo había estado intentando desesperadamente ignorar. Pero la esperanza es una cosa terca. A pesar de todo, una pequeña parte de mí todavía se aferraba a la idea de que, una vez que estuviéramos allí, bajo el sol de Cancún, todo sería diferente. Me aferré a esa idea como un náufrago a un trozo de madera, sin darme cuenta de que la ola que estaba a punto de romperme encima era inmensa. El día del viaje llegó con el caos predecible que acompaña a 2 niños de 7 años en una mañana temprano. El aeropuerto de Monterrey era un hervidero de gente, un torbellino de maletas, anuncios por altavoz y el olor a café y estrés. Tadeo y Benicio, sobreexcitados por la idea de volar, corrían en círculos alrededor de nuestro carrito de equipaje, sus gritos agudos perforando el ruido ambiental. Lorena y Marcos intentaban controlarlos con una mezcla de súplicas y amenazas vacías, mientras mis padres, Pilar y Gerardo, parecían absortos en su propio mundo de emoción, señalando los aviones que despegaban a través de los enormes ventanales. Yo, como siempre, era el centro de gravedad silencioso que mantenía todo unido. Me aseguré de que todos los pasaportes estuvieran a mano, revisé 3 veces la puerta de embarque y traté de evitar que Benicio se metiera un chicle que encontró en el suelo. A pesar de las banderas rojas y las advertencias de mi tía, había decidido hacer un último esfuerzo. Me había prometido a mí misma ser positiva, disfrutar de la oportunidad y quizás, solo quizás,
demostrarles que podía ser divertida y relajada, no solo la tía responsable. Llevaba mi traje de baño nuevo en la maleta de mano y un libro que ansiaba leer. Llegamos al mostrador de la aerolínea, una larga serpiente de viajeros frente a nosotros. Cuando finalmente fue nuestro turno, mi papá se adelantó, entregando los pasaportes con un aire de patriarca orgulloso. «Familia Cancún», anunció al empleado. El joven detrás del mostrador sonrió y comenzó a teclear. Pesaron las maletas de mis padres, luego las de Lorena y Marcos, 2 maletas enormes repletas de juguetes y flotadores. Finalmente, puse mi modesta maleta en la báscula. El empleado frunció el ceño mientras miraba su pantalla. «Un momento, por favor», dijo. Tecleó un poco más. «Disculpe, señorita», se dirigió a mí. «Su boleto es de tarifa básica. No incluye equipaje documentado». Sentí una punzada de confusión. «¿Estás seguro?» Todos los boletos se compraron juntos. «Sí, los otros 3 boletos de adultos son de tarifa superior», explicó pacientemente. «Pero el suyo es diferente. Para documentar esta maleta, serían 800 pesos extra». Un silencio incómodo cayó sobre nuestro pequeño grupo. 800 pesos. No era una fortuna, pero era dinero. Era el equivalente a una semana de compras del supermercado para mí. Era dinero de mi fondo para la libertad. Miré a mi padre, esperando que sacara su cartera, que aclarara el error. Seguramente había sido una equivocación al comprar los boletos. Pero la expresión de Gerardo no era de sorpresa. Era de fastidio. «Pues págalo tú, Karina», dijo, su voz alta y clara, sin importarle que el empleado o la gente en la fila de al lado pudieran oír. «Bastante hicimos con regalarte el vuelo. Es lo mínimo que puedes hacer». Cada palabra fue como una bofetada. El aire se me escapó de los pulmones. Miré a mi madre, buscando apoyo, una pizca de indignación en mi nombre. Pilar asintió en acuerdo con mi padre, su expresión decía: «Tu padre tiene razón, no seas difícil». Lorena desvió la mirada, repentinamente fascinada por una pantalla de anuncios al otro lado del pasillo, mientras Marcos fingía estar ocupado calmando a Tadeo. El empleado del mostrador nos miraba, su sonrisa profesional ahora teñida de lástima. Me sentí desnuda, expuesta. La humillación era un fuego que me subía por el cuello y me quemaba las mejillas. «Regalarte el vuelo». La palabra «regalo» resonó en mi cabeza, una burla cruel y sonora. Esto no era un regalo. Era una transacción. Y yo ni siquiera conocía todos los términos y condiciones. Me habían comprado con una tarifa de descuento, la más barata posible, como si yo fuera un producto de segunda categoría. Me habían asignado el papel de niñera y ahora, además, se esperaba que pagara por el privilegio de desempeñar mi trabajo no remunerado. Saqué mi cartera, mis manos temblando de una rabia fría y lúcida. El libro y el traje de baño en mi maleta de mano de repente se sintieron como artefactos de una vida que no me pertenecía. La fantasía de unas vacaciones relajantes se hizo añicos, reemplazada por la cruda y fea realidad de mi situación. Entregué mi tarjeta de crédito al empleado, evitando su mirada compasiva. El sonido de la terminal de pago aprobando la transacción fue el sonido más desolador que había escuchado en mi vida. Fue el sonido de mi esperanza muriendo. Fue el sonido de mi fondo para la libertad siendo saqueado. Y fue el sonido de algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante 25 años, despertando con un rugido silencioso y aterrador. La chica buena, la hija obediente, la hermana servicial, acababa de abandonar el edificio. «Voy al baño», musité. Mi voz sonó extraña, lejana, como si perteneciera a otra persona. Nadie protestó. Estaban demasiado ocupados reorganizando su equipaje, aliviados de que el pequeño e incómodo problema financiero se hubiera resuelto sin afectar sus bolsillos. Caminé sin mirar atrás, mis pies moviéndose con una autonomía que no sentía en mi mente. Mis pasos eran firmes, pero por dentro, todo era un caos. Entré al baño de mujeres y me apoyé contra la fría pared de azulejos, aspirando el aire con olor a cloro y ambientador barato.
Me dirigí a los lavabos y abrí el grifo, dejando que el agua helada corriera sobre mis manos temblorosas. Luego, levanté la vista y me enfrenté a mi reflejo en el espejo. La chica que me devolvía la mirada tenía los ojos muy abiertos, llenos de una mezcla de dolor y sorpresa. Había ojeras tenues bajo ellos, producto de años de sueño interrumpido y fines de semana agotadores. Su boca estaba apretada en una línea fina, tratando de contener un temblor. Pero había algo más en su mirada, algo nuevo. Una chispa. Una llama diminuta que acababa de prenderse en las profundidades de su ser. Bastante hicimos con regalarte el vuelo. La voz de mi padre. No seas egoísta, Karina. La familia se apoya. La voz de mi madre. Necesitamos que nos ayudes con eso. La voz de mi hermana. Mija, que no te usen. Ese viaje me huele a trampa. La voz de mi tía Beatriz. Todas las voces se arremolinaban en mi cabeza, un coro de manipulación, expectativas y una sola verdad solitaria. Mi tía tenía razón. Siempre la tuvo. Y yo, en mi estúpida y desesperada necesidad de ser amada, había elegido no escucharla. Me miré a los ojos en el espejo. ¿Qué estaba haciendo? Estaba a punto de subirme a un avión para pasar una semana siendo la sirvienta, la cuidadora, el felpudo de mi familia. Una semana de construir castillos de arena mientras Lorena y Marcos recibían masajes. Una semana de perseguir niños por la piscina mientras mis padres bebían margaritas. Una semana que me costaría 800 pesos de equipaje y una cantidad incalculable de mi propia dignidad. Y todo por un regalo, que no era más que un contrato de trabajo mal disimulado. La llama en mis ojos creció, alimentada por 25 años de ser invisible, de ser la segunda opción, de ser la conveniente. El dolor se transformó. La tristeza se solidificó. El resultado fue una calma gélida, una claridad absoluta que nunca antes había experimentado. La chica buena y obediente en el espejo se desvaneció, y en su lugar apareció una mujer. Una mujer que había llegado a su límite. Una mujer que estaba a punto de reescribir el guión. Cerré el grifo. Me sequé las manos. Saqué mi teléfono del bolsillo. Se acabó. Se había acabado. No iba a subir a ese avión. Pero tampoco iba a huir. Iba a contraatacar. Me encerré en el cubículo más alejado del baño, el único lugar en todo el aeropuerto que se sentía como un santuario privado. Me senté en la tapa del inodoro, con la espalda recta, y respiré hondo. El temblor de mis manos había cesado, reemplazado por una determinación de acero. El pánico se había ido, y en su lugar había un enfoque nítido y preciso, como el de un general planeando una ofensiva. Mi primer impulso, el impulso de la vieja Karina, habría sido correr, tomar un taxi y volver a casa a llorar en mi cama. Mi segundo impulso, el de una Karina herida, habría sido buscar un vuelo a cualquier otra playa, un escape hedonista para lamer mis heridas bajo el sol. Pero la mujer que había nacido en el espejo del baño sabía que ninguna de esas opciones era una solución. Eran reacciones, no acciones. Huir a casa era una derrota. Huir a otra playa era una venganza vacía y costosa que solo lograría vaciar mi precioso fondo para la libertad en un capricho. No. Necesitaba una estrategia. Necesitaba una salida, no un escape. Abrí la aplicación de mi banco en el teléfono. Ahí estaba mi cuenta de ahorros. El saldo era modesto, el resultado de años de privaciones, de decir no a cenas con amigos, a ropa nueva, a pequeños lujos. Cada peso en esa cuenta representaba un sacrificio, un paso más cerca de mi certificación, de mi independencia. Ver ese saldo, mi fondo para la libertad, me recordó cuál era el verdadero objetivo. No era una semana en la playa. Era el resto de mi vida. Con ese pensamiento anclado en mi mente, cerré la aplicación del banco y abrí la de la aerolínea. Mis dedos se movieron con una rapidez y seguridad que me sorprendieron. Ignoré los destinos turísticos. No busqué Cancún, ni Puerto Vallarta, ni Los Cabos. Escribí, Guadalajara.
El nombre de la ciudad brilló en la pantalla. Guadalajara. Donde vivía mi tía Beatriz. Mi única aliada. Mi única familia verdadera, en el sentido más puro de la palabra. Busqué vuelos de ida. Había uno que salía en 90 minutos. Desde una terminal diferente. Era perfecto. Miré el precio. Era una suma considerable, un golpe doloroso para mis ahorros. Pero cuando lo comparé con el costo de mi salud mental, de mi dignidad, de otra semana de servidumbre, parecía una ganga. No era un gasto, era una inversión. La mejor inversión de mi vida. No dudé. Seleccioné el vuelo, introduje mis datos y pulsé el botón de «comprar». La confirmación apareció en mi pantalla, un faro de esperanza digital. Tenía mi boleto. Mi verdadero boleto. No a unas vacaciones falsas, sino a un refugio. A un centro de mando. A un nuevo comienzo. Un plan comenzó a formarse en mi mente, claro y detallado. No iba a haber una escena dramática en la puerta de embarque. No iba a haber gritos ni lágrimas. Iba a ser una desaparición silenciosa, quirúrgica. Iba a darles exactamente lo que se merecían, nada. Ninguna explicación, ninguna confrontación. Solo un vacío donde antes estaba su niñera de guardia. Me levanté, guardé el teléfono y tiré de la cadena del inodoro, un gesto simbólico para deshacerme de los últimos 25 años de mi vida. Salí del cubículo y volví a mirarme en el espejo. La chica asustada había desaparecido por completo. La mujer que me devolvía la mirada tenía un plan. Tenía un destino. Y por primera vez, no era un destino que alguien más hubiera elegido por ella. Salí del baño y comencé a caminar, no de vuelta hacia mi familia, sino hacia mi futuro. Volver a acercarme a mi familia fue como caminar hacia la jaula de un león con la puerta abierta. Tuve que invocar cada gramo de autocontrol que poseía para que mi rostro no traicionara la revolución que estaba ocurriendo en mi interior. Compuse mis facciones en una máscara de resignación, la misma máscara que había usado durante años. Era un papel que conocía bien. Los encontré cerca de la zona de comidas, ya discutiendo sobre dónde comprar bocadillos para el vuelo. «Ah, aquí estás», dijo mi madre sin mucho interés. «¿Todo bien?» «Sí, solo un malestar estomacal», mentí, tocándome el abdomen. «Creo que son los nervios del vuelo». La excusa funcionó a la perfección. Era creíble. La Karina que ellos conocían era tímida, nerviosa. Nunca sospecharían que esos nervios eran en realidad la adrenalina de una fuga meticulosamente planeada. Pagué mi maleta, como se esperaba de mí. El acto de entregar mi tarjeta de nuevo, esta vez a sabiendas de que era parte de una farsa, se sintió extrañamente poderoso. Era el último peaje que pagaría en esta autopista de la explotación. Cruzamos el control de seguridad. Mientras vaciaba mis bolsillos y pasaba por el detector de metales, sentí como si estuviera dejando atrás un peso invisible. El peso de sus expectativas, de mi propia sumisión. Al otro lado, me sentí más ligera. Nos dirigimos a la sala de espera de su vuelo a Cancún. La puerta B12. Mi vuelo a Guadalajara salía de la puerta C7, en la terminal opuesta. El tiempo corría. Mientras esperamos, voy a buscar un café, anunció mi padre. Y yo quiero papitas, gritó Tadeo. Y yo un chocolate, añadió Benicio. El caos se reanudó. Era mi oportunidad. Esperé a que estuvieran en el punto álgido de su distracción. Mi padre estaba en la fila de la cafetería. Mi madre intentaba que Benicio no se subiera a los asientos. Lorena estaba en su teléfono, ajena a todo, mientras Marcos le compraba las papitas a Tadeo. Eran una unidad familiar de la que yo, visiblemente, no formaba parte. Era una empleada en su descanso. Me acerqué a mi madre. «Mamá, creo que olvidé mi libro en una de las tiendas de atrás, antes de seguridad», dije, con un tono de pánico bien fingido. «Es el que estoy leyendo ahora. Voy a correr a ver si todavía está allí».
Los veo aquí antes de abordar. Mi madre apenas me miró. Ay, Karina, siempre tan despistada. Pues apúrate, que no tarden en llamar a embarcar. Fue así de simple. Con una mentira y una pizca de su propia indiferencia, me dieron permiso para desaparecer. Ahora vuelvo, dije. Fueron las últimas palabras que les dirigí en persona. Me di la vuelta y comencé a caminar. Al principio, a un ritmo normal. Luego, una vez que doblé una esquina y quedé fuera de su vista, aceleré el paso. No corrí, pero caminé con una velocidad y un propósito que nunca antes había tenido. Cada paso era una afirmación. Cada metro que me alejaba de la puerta B12 era un metro más cerca de mi libertad. El corazón me latía con fuerza contra las costillas, una mezcla de miedo y euforia. Tenía miedo de que alguien me gritara por la espalda, de que una mano se posara en mi hombro. Pero nadie lo hizo. Estaba desapareciendo a plena vista, y ellos ni siquiera se habían dado cuenta. Llegué a la bifurcación de las terminales. Un letrero señalaba, puertas B, a la izquierda y, puertas C, a la derecha. Sin dudarlo, giré a la derecha. Fue un acto físico que representaba una decisión existencial. Estaba eligiendo un camino diferente. Mi camino. Mientras caminaba por el largo pasillo hacia mi nueva puerta, me permití una pequeña sonrisa. No era una sonrisa de alegría, sino de satisfacción. Una sonrisa de hierro. Habían subestimado a la chica silenciosa y obediente. Habían asumido que mi capacidad para absorber la injusticia era infinita. Y ese había sido su mayor error. Estaban a punto de descubrir que incluso el cordero más dócil, cuando se le empuja demasiado lejos, puede aprender a morder. El aterrizaje en Guadalajara fue suave, casi anticlimático después de la turbulencia emocional de las últimas horas. Al salir del aeropuerto, el aire de la tarde era más seco, menos húmedo que en Monterrey. Se sentía diferente. Se sentía como el aire de un lugar nuevo. Mi tía Beatriz estaba esperándome junto a la zona de recogida de equipaje. No era alta, pero tenía una presencia que llenaba el espacio. Su cabello corto y canoso enmarcaba un rostro lleno de arrugas que no hablaban de vejez, sino de risas y de carácter. Cuando me vio, sus ojos oscuros y brillantes se iluminaron. No me dijo, te lo dije. Simplemente abrió los brazos y me envolvió en un abrazo que se sintió como el primer hogar verdadero que había conocido en años. Bienvenida, mija, susurró en mi oído. Bienvenida a tu nueva vida. Esa noche, en la pequeña y acogedora casa de mi tía, rodeada del olor a canela y a libros viejos, no nos dedicamos a lamentarnos. La compasión era necesaria, pero la acción lo era más. Después de una cena sencilla de frijoles y tortillas, mi tía me sirvió una taza de té de manzanilla. Bueno, dijo, sentándose frente a mí en la mesa de la cocina. Ya diste el primer paso, que es el más difícil. Ahora, vamos a planear el segundo. No puedes dejar que se salgan con la suya. No puedes dejar que esta historia termine contigo simplemente desapareciendo. Necesitas poner un punto final. Uno que ellos entiendan. Tenía razón. Un simple mensaje de texto diciendo, no voy, sería interpretado como un berrinche. Necesitaba algo más. Algo que transformara mi acto de rebelión de una pataleta emocional a una declaración de principios. Algo que no pudieran ignorar ni malinterpretar. ¿Qué sugieres?, le pregunté, mi voz todavía un poco temblorosa. Mi tía sonrió, una sonrisa astuta. ¿Qué es lo único que tu hermana y tus padres entienden de verdad, Karina? No es el amor, no es el respeto. Es el dinero. Y la apariencia. Así que vamos a hablarles en su propio idioma. Fue idea suya. Una idea tan audaz, tan brillante en su simplicidad, que me dejó sin aliento. Abrí mi laptop sobre la mesa de madera. Mi tía se sentó a mi lado, buscando en su teléfono las tarifas estándar de niñeras por hora en la zona metropolitana de Monterrey. Encontramos un promedio razonable, 150 pesos la hora. Una tarifa modesta,
casi conservadora. Luego, abrí una hoja de cálculo. Y comencé a reconstruir los últimos 5 años de mi vida. Fin de semana tras fin de semana. Sábados, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Domingos, de 12 del mediodía a 8 de la noche. 12 horas el sábado, 8 el domingo. 20 horas por fin de semana. Desconté algunos fines de semana por enfermedad o compromisos ineludibles. Fui justa. Fui meticulosa. Las horas se sumaron. 100 horas al mes. 1200 horas al año. 6000 horas en 5 años. Multipliqué esas 6000 horas por 150 pesos. El número que apareció en la celda final me hizo jadear. Era astronómico. Era absurdo. Era la verdad. 900.000 pesos. Mi tía miró la pantalla y soltó un silbido bajo. Ahí lo tienes, dijo suavemente. Ese es el valor de tu tiempo. Ese es el tamaño de su deuda. Creamos un nuevo documento. No una carta furiosa. Una factura. Usé una plantilla profesional. En el encabezado, puse mi nombre completo y mi dirección, la de mis padres, por ahora. En la sección del cliente, puse los nombres de Lorena y Marcos. El concepto, servicios profesionales de cuidado infantil y apoyo logístico familiar. Debajo, un resumen, periodo, enero de 2020, diciembre de 2024. Total de horas estimadas, 6,000. Tarifa por hora, 150 pesos mexicanos. Total, 900,000 pesos mexicanos. Luego, redacté un correo electrónico. La dirección de mi tía era que fuera breve, profesional y helado. Destinatarios, Gerardo, Pilar, Lorena, Marcos. CC, Beatriz Ramírez. Mi tía insistió en esto. Para que haya un testigo, dijo. Asunto, liquidación de servicios y aclaración sobre boleto de avión. El cuerpo del correo era una obra de arte de la venganza pasivo-agresiva. Estimados todos. Les escribo para aclarar mi ausencia en el viaje familiar a Cancún. Adjunto encontrarán el recibo por el cargo de equipaje de $800 MXN que se me solicitó cubrir en el aeropuerto, adjunto 1. Agradecería el reembolso a la brevedad posible. Adicionalmente, y para evitar futuros malentendidos sobre la naturaleza de mi apoyo a la familia, he preparado una factura detallada por los servicios de cuidado infantil prestados durante los últimos 5 años, adjunto 2. Entiendo que esta suma puede parecer considerable, pero refleja una estimación conservadora del tiempo y la energía invertidos. Consideraré el costo del boleto de avión no utilizado como un pago inicial simbólico contra esta factura. El saldo restante, por favor, considérenlo como mi regalo de despedida para la crianza de mis sobrinos. A partir de esta fecha, cualquier solicitud de mis servicios profesionales estará sujeta a una tarifa estándar de mercado, con un contrato previo. No me pondré en contacto hasta que hayan tenido tiempo de procesar esta información y estén dispuestos a discutir esta deuda como adultos responsables. Atentamente. Karina. Adjunté los 2 archivos PDF. Mi dedo flotó sobre el botón de enviar. Era el punto de no retorno. Era declarar la guerra. Mi tía puso su mano sobre la mía. Hazlo, mija. Es hora. Hice clic. Y en el silencio de la cocina de mi tía en Guadalajara, sentí el sonido de mis cadenas rompiéndose. Encendí mi teléfono brevemente al día siguiente, por pura curiosidad morbosa. Fue como abrir la caja de Pandora. La avalancha fue instantánea y abrumadora. Decenas de llamadas perdidas de cada uno de ellos. El grupo de chat familiar, que había abandonado, mostraba más de 100 notificaciones nuevas. Mis mensajes directos estaban llenos. Leí algunos, como un espectador mirando los restos de un accidente de tren. De mi madre, ¿pero qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Una factura? Después de todo lo que hemos hecho por ti. Eres una malagradecida, una víbora.
De mi padre, Karina, esto no es gracioso. Llama inmediatamente. Estás avergonzando a esta familia. Tu tía te está metiendo ideas en la cabeza. De Lorena, el más largo y en mayúsculas, me arruinaste todo. Mis únicas vacaciones en años. ¿Y te atreves a cobrarme por cuidar a tus propios sobrinos? Eres un monstruo egoísta. Espero que te pudras sola. Había mensajes de voz también. Escuché 5 segundos de uno de mi madre, su voz distorsionada por la furia, antes de borrarlo. No había dolor en sus palabras, ni preocupación. Solo ira. La ira de quien ha sido privado de un bien que consideraba suyo por derecho. Apagué el teléfono. No sentí culpa. No sentí tristeza. Sentí una extraña y tranquila validación. Su reacción era la prueba definitiva de que había hecho lo correcto. Nunca se trató de amor, ni de familia. Siempre se trató de conveniencia. Y en el momento en que dejé de ser conveniente, me convertí en el enemigo. Las siguientes semanas en Guadalajara fueron un borrón de actividad y propósito. Con la ayuda de mi tía, encontré un pequeño cuarto en renta en un departamento compartido con otras 2 chicas. Usé una parte de mi fondo para la libertad para el depósito y el primer mes. Dolió ver disminuir mis ahorros, pero cada peso gastado era un ladrillo en la construcción de mi nueva vida. Presenté mi renuncia en mi trabajo en Monterrey por correo electrónico. Mi jefe, sorprendentemente, me ofreció una carta de recomendación. Encontré un trabajo de medio tiempo en una pequeña oficina en Guadalajara. No pagaba mucho, pero cubría mis gastos básicos. Y lo más importante, me inscribí en el curso de certificación. La primera clase fue aterradora y emocionante. Estaba rodeada de extraños, en una ciudad nueva, con un futuro incierto. Pero por primera vez, sentía que estaba exactamente donde debía estar. No he vuelto a hablar con mi familia. Sé por mi tía que el caos después de mi correo fue épico. Aparentemente, la factura se convirtió en una leyenda familiar, una prueba irrefutable de mi locura y traición. Intentaron poner a otros parientes en mi contra, pero la presencia de mi tía en copia del correo le dio a mi historia una credibilidad que no pudieron destruir. A veces, por la noche, cuando el silencio de mi pequeño cuarto se hace muy grande, me pregunto si alguna vez volveré a verlos. Me pregunto si alguna vez entenderán el daño que hicieron. Probablemente no. La gente rara vez cambia. Pero ya no me quita el sueño. Mi vida ya no gira en torno a su aprobación. Ahora gira en torno a mis clases, a mi nuevo trabajo, a los amigos que estoy empezando a hacer. Gira en torno a la mujer que estoy construyendo desde las cenizas de la chica que dejaron atrás en el aeropuerto. Estoy luchando económicamente, sí. Estoy sola en muchos sentidos. Pero soy libre. La libertad tiene un precio, y yo decidí que estaba dispuesta a pagarlo. El silencio en mi teléfono es el sonido de la paz. El saldo decreciente en mi cuenta bancaria es el costo de la matrícula de mi nueva vida. Y es un precio que pagaría 1000 veces más. He perdido una familia, es cierto. Pero he ganado algo infinitamente más valioso, a mí misma. Y ahora, mientras me preparo para el futuro, un futuro que es enteramente mío, solo me queda una pregunta para ustedes. Tomé una decisión drástica, pero ¿hice lo correcto al ponerle un precio a mi tiempo y a mi paz mental? ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar?